Pues mira, en primer lugar tenemos una dificultad asociada con la plata. Es decir, si los adolescentes están en búsqueda de trabajo, si tienen que contribuir económicamente en sus hogares, buscar alternativas en donde no pierdan el tiempo, comillas, termina siendo lo definitivo. Entonces, por eso entran a otros... Un segundo. Aló. ¿Aló? Entonces, primero, las necesidades socioeconómicas. Dos, la falta, la ruptura entre esa visión de estudio, luego consigo un mejor empleo. Esto ha sido muy importante porque solamente con un título de educación básica y media hoy es insuficiente y esas realidades hacen que los jóvenes y los adolescentes vean cada vez más lejana la posibilidad de tener un ingreso digno estudiando y al contrario vean otras alternativas más rentables, ya sea hacer parte de alguna estructura armada. En el caso de las mujeres jóvenes, hay una preocupación que yo tengo alrededor de las redes de explotación sexual, de la trata de mujeres, niñas, pues, de la trata de niñas y adolescentes ante ofertas laborales despampanantes en redes sociales. Y otra motivación tiene que ver con la sobrecarga de tareas del cuidado. Es decir, que la familia sea una familia numerosa y las adolescentes ahora ya no tengan que estudiar, sino cuidar de los hermanos menores, primos, sobrinos, de los abuelos. Entonces esa realidad hace que las presiones familiares terminen haciendo que deserten. También hay otras necesidades, es decir, entornos violentos dentro de los colegios, entonces esos puntos también se necesitan. Más allá de la decisión individual de desertar, es más fácil que tú desertes si no tienes transporte, si no tienes agua potable en tu colegio, eh, y también si las metodologías pedagógicas tampoco son atractivas. Sí, solamente hay un profesor en tu escuela. Ujú. Un profesor multicurso, Ujú, entonces tienes exacto. que tener en un solo salón personas de varios cursos, no recibes una atención, una educación de calidad, ni tampoco una orientación psicosocial. Por ejemplo, en Colombia no tenemos una obligatoriedad de un psicoorientador o psicólogo o psicóloga por cada tantos estudiantes, entonces tenemos colegios públicos con muy poca orientación vocacional y psicosocial. Y lo más irónico de todo esto es que una de las principales motivaciones de deserción en educación superior es que la juventud se da cuenta de que estudió lo que no quería. Entonces, por eso es que la orientación psicosocial y vocacional es tan importante en la educación básica y media. Bueno, eso me lleva a nuestra siguiente pregunta. Pues, si nosotros estamos procurando una calidad dentro de la educación, ¿cómo garantizamos la calidad de la educación en las aulas? Que no sea un asunto como de llenar salones, sino de que asegurar el pensamiento crítico, ¿sí? Eso de que ellos sí tengan un proyecto de vida o sí tengan una motivación, o es que debemos hacer de esto un objetivo de la educación. Yo pienso que eso, a ver, primero requiere presupuesto. De verdad es importante que en Colombia le asignemos un presupuesto a la apuesta de la educación. Estamos muy desesperados por embutirle a la gente diplomas, por sacar bachilleres en 11 que tengan no solo el título de bachiller, sino el título de técnico y ojalá el de tecnólogo y ciclos propedéuticos, que es esta apuesta porque en 11 los chicos se gradúen ya con títulos de formación técnica y tecnológica por un enfoque netamente de educación para el trabajo. Entonces, pues nos sobran los candidatos presidenciales que dicen, no, es que lo que pasa es que tenemos que formar a la gente para los call centers, para las demandas del mercado laboral, y la educación no puede ceñirse exclusivamente a la demanda del mercado laboral, porque precisamente la educación es una forma de transformar esa realidad productiva del país. Es decir, teniendo científicos, científicas, ingenieros, ingenieras, podemos cambiar el aparato productivo de Colombia y no rebajarle las expectativas a nuestro sistema educativo para renunciar a los filósofos, a los artistas, a las historiadoras, ¿sí? Que por qué en el mercado laboral no son demandadas, porque pues son profesiones que para nosotros como proyecto de país son clave. Entonces necesitamos presupuesto. ¿Por qué pienso en el presupuesto? Porque
¿No es posible formar en un pensamiento crítico? Sí. Los profesores y la calidad que reciben los maestros, la calidad de la educación superior que reciben los maestros es crítica. Mira que en las pruebas de CAES, quienes tienen los peores resultados en comprensión de lectura son los egresados de licenciaturas. Entonces, imagínate, o sea, quienes se forman para ser profesores, Julián de Subiría tiene unos artículos muy interesantes sobre la baja calidad en los programas de licenciatura. Entonces, para mí, eso debería ser una apuesta súper estratégica. Y en términos de formación crítica, necesitamos retomar las clases de historia, necesitamos tener una formación, pues hay una apuesta de jornada única porque eso también es una brecha. En la educación básica y media tenemos muchas brechas. La brecha entre la educación rural y la educación urbana, la brecha entre la educación pública y la educación privada, y dentro de esa brecha de educación pública y privada encontramos la cantidad de horas que estudian los jóvenes y los adolescentes en un colegio público en la jornada de la mañana versus la cantidad de horas que estudian quienes tienen jornadas completas, jornadas, jornadas de mañana y tarde. Estas jornadas ampliadas que permiten tener cursos de arte, tener cursos de oratoria, tener cursos de deporte y explorar otras áreas del conocimiento humano. Entonces, para mí hay que implementar la jornada única, pero la jornada única no es embutir en los mismos salones ahora un montón de pelados con pésima alimentación, sino que requiere presupuesto. Así nos demoremos un poquito, si nos demoramos 15 años, pues bueno, nos demoramos 15 años, pero implementamos la jornada única. ¿De dónde sale la plata de la educación básica y media? Sale del Sistema General de Participaciones. ¿Eso qué es? Eso es que el gobierno colombiano nacional recoge la mayoría de los impuestos que más recaudan. Por ejemplo, el IVA, el impuesto de renta, son impuestos que no se recaudan territorialmente, sino que se recaudan a nivel nacional. Entonces, digamos que desde Bogotá se hace la VACI primero y después se distribuye esa plática a las regiones. Eso es el Sistema General de Participaciones. ¿Qué tanto participa Santander, Amazonas, Norte de Santander, Arauca en ese presupuesto nacional? Entonces, tiene que haber una reforma al Sistema General de Participaciones que reconozca que se necesita plata para cerrar esas brechas. ¿Qué se paga del Sistema General de Participaciones? Se pagan acueductos, saneamiento básico y colegios públicos. ¿Por qué te hablo de esto? Porque en el gobierno de Petro se aprobó una reforma al Sistema General de Participaciones, una reforma constitucional que promete que le va a dar más recursos a las regiones, o sea que va a descentralizar más la plata de Colombia. Suena súper bien. Pero cuando miramos eh, la reglamentación de ese sistema general de participaciones, lo que encontramos es que le están colgando muchas otras arandelas al sistema general de participaciones, sin reconocer que hoy ya hay necesidades, solo con esos tres requerimientos que hoy existen, que son educación, salud y saneamiento básico, solamente con esos tres objetivos ya hay muchas necesidades que las regiones no tienen resueltas. Si además se le cuelga a ese sistema general de participaciones muchas otras cosas, carreteras, seguridad, hasta salarios de los concejales, intentaron colgarle al Sistema General de Participaciones, pues no vamos a conseguir que haya más recursos para la educación pública, sino que esa platica se la van a repartir ahora entre muchos otros sectores. Por ejemplo, si Saray fuera secretaria de Educación de Bucaramanga mañana, ella podría dormir tranquila todas las noches porque sabe que llueva, trueno, relampaguee, le llega la plata del Sistema General de Participaciones para pagarle a los profesores. Pero sí hay una reforma en la que ahora ya le toca agarrarse a codazos con el secretario de Seguridad, porque entonces ahora también del Sistema General de Participaciones va a salir plata para atender las necesidades de seguridad, pues vamos a tener una desfinanciación en la práctica de la educación, la salud y el saneamiento básico. Vale, me gusta mucho cómo me explicas eso, gracias. Esto, ahora hablando ya concretamente con esta introducción que nos das de un caso que tuviste que ver de primera mano de alguna iniciativa o algún acto en concreto en contra o a favor de lo que nosotros queremos proteger desde la educación. ¿Qué acciones concretas y cotidianas crees que se necesita desde la comunidad para fortalecer la educación media? O sea, más allá desde la comunidad principalmente.
a Mira, las... yo creo que el movimiento estudiantil es muy importante. O sea, hoy los maestros y las maestras ya están agremiadas en varios sindicatos, entre ellos FECODE. Es el más grande sindicato que existe en Colombia con la Unión Sindical Obrera, que es el sindicato de Ecopetrol. Pero qué problema hemos tenido es que FECODE decidió afiliarse completamente al pacto histórico de su junta directiva. Entonces eso ha terminado, yo pienso que minando mucho la confianza Claro. directamente en el sindicato. Hay que recuperarlo a favor de los derechos de los maestros y también pienso que hay que mostrarle a la gente que no solo están preocupados por los maestros, sino también por el sistema educativo en general. Y también se necesita un movimiento estudiantil importante. Usualmente uno cree que el movimiento estudiantil solamente está en las universidades, pero no es así. Por ejemplo, en Chile, el movimiento estudiantil del 2010 fue el movimiento de los pingüinos. Se conoce así por los uniformes de los estudiantes de la educación básica y media, cuando quisieron reemplazar la educación pública por vouchers educativos. Eso también te lo quiero decir. Eh, Daniel Briceño, los congresistas del Centro Democrático, Paloma Valencia y yo creo que Abelardo de la Espriella insisten en reemplazar la educación pública por un proyecto de bonos escolares. ¿Eso qué significa? Que en vez de garantizarte a ti un colegio público, pues le ponen a las familias una plata en el bolsillo para que ellas elijan en qué colegio privado ponen a estudiar a sus hijos. Esto es crítico porque, por ejemplo, los colegios públicos tienen mandatos sobre el respeto a las diferentes religiones, sobre una educación laica, sobre una educación que no sea discriminatoria. Yo, por ejemplo, estudié en un colegio religioso y en ese colegio había una discriminación muy fuerte para las personas que no compartíamos esa religión y la argumentación pues es que era un colegio privado. Pero en un colegio público, bueno, hay muchas cosas, gente que se pintaba el pelo, mientras que en la educación pública, no importa cómo tú te vistes o te peines, se entiende que la educación es un derecho fundamental. Esa interpretación ha venido cambiando, incluso a los colegios privados se les han exigido cesar prácticas discriminatorias, pero pues para mí lo que eso implica es que el Estado colombiano se lave las manos de su responsabilidad de ofrecer educación pública de calidad, además en todo el territorio nacional. Me pregunto cuántos colegios públicos van a ofrecer educación en el Catatumbo. Entonces, esos puntos me parecen a mí, pues que van a ser parte de la agenda y por eso se necesita un movimiento juvenil estudiantil. Listo, amor, eso fue todo. Muchas gracias por haber venido, por habernos dado este tiempo. Si quieres dar unas palabras finales. No, gracias a ustedes por investigar sobre este tema. Te amo. Listo, gracias. Que tengas una buena noche. Chao, descansa. Te Yo también. amo. Gracias, aún te amo. Ña, Chao. Ña, Ña.